El lago Tahoe se disparó hasta los 6.229 pies, su nivel más alto en la historia. Son 900 millones de toneladas de agua nueva aplastando el lecho. Directamente debajo, la falla West Tahoe, capaz de un sismo de magnitud 7. Los sismógrafos ya registran 9 eventos mensuales donde antes había silencio. Hace 50.000 años, esta cuenca produjo un tsunami de 9 metros que alcanzó la costa en 30 segundos. Hoy, 50.000 residentes y 15 millones de turistas no cuentan con sistema de alerta. La pregunta que nadie quiere formular: ¿está todo ese peso reactivando lo que duerme bajo el fondo del lago? El 28 de febrero de 2026, el sensor oficial USGS 10337000 registró una cifra que paralizó a los hidrólogos: 6.229 pies sobre el nivel del mar. Nunca desde que existen registros sistemáticos en el siglo XX, el lago Tahoe había alcanzado este límite. El agua tocó la línea máxima legal, la misma que figura en las ordenanzas federales y en los mapas de riesgo de la Agencia Regional de Planificación de Tahoe. Pero esta vez no fue una subida lenta y predecible. En menos de 30 días, el lago absorbó cerca de 16.000 millones de galones, un pulso hídrico sin precedentes que empujó el nivel más de un pie por encima de la marca de advertencia. La serie histórica del nivel, consultable en la base de datos del USGS, muestra fluctuaciones modestas durante el siglo pasado. Entre 6.220 y 6.225 pies enanos húmedos, sequías que apenas rozaban el borde inferior. Pero el salto de 2026 superó en 5 pies el umbral de seguridad, llenando la cuenca hasta el borde y forzando a las autoridades a cerrar compuertas y emitir alertas para el río Truckee. En la escala de los grandes lagos americanos, Tahoe es un coloso: 191 millas cuadradas de superficie, más de 1.500 pies de profundidad máxima y una capacidad total de casi 40 billones de galones. Cada pie adicional de agua representa un volumen y una presión que no solo afectan a las playas y los muelles, sino que se transmiten verticalmente hasta el lecho rocoso. La lectura de 6.229 pies equivale a una masa añadida de cientos de millones de toneladas, una cifra que los ingenieros hidráulicos apenas pueden dimensionar sin recurrir a modelos batimétricos de alta resolución. La magnitud de la subida queda registrada en la curva ipsométrica. Por cada pie extra, el lago gana aproximadamente 1,2 kilómetros cuadrados de superficie inundada. Este año la crecida cubrió franjas de bosque y arraso con infraestructuras riberenas. Los mapas de la línea de alta agua publicados por la TRPA muestran cómo la frontera entre tierra y lago se desplace cientos de metros en cuestión de semanas. El dato oficial, 6.229 pies, no es solo un número. Es un umbral físico y psicológico. Es la frontera entre el control y lo desconocido. Desde la última vez que Tahoe estuvo tan alto, ningún plan de contingencia ha contemplado el impacto de una carga hidráulica de esta magnitud sobre un sistema de fallas activas. La pregunta que resuena entre sismólogos y autoridades es brutalmente simple: ¿cuánto peso más puede soportar el lecho antes de que algo ceda bajo la presión? La voz de la doctora María Gómez, geofísica de la Universidad de Nevada, resuena en la sala de crisis del condado. El volumen añadido no es una cifra abstracta, es una masa física que multiplica la presión sobre cada metro cuadrado del lecho. Los cálculos son implacables. El lago, con una superficie de más de 191 millas cuadradas, recibió en semanas un pulso de agua que alcanzó 3,25 times 10 a la 10 pies cúbicos, lo que se traduce en 9,2 times 10 a la 11 kilogramos de peso adicional. Cada galón, cada centímetro de altura, suma toneladas a una balanza tectónica que ya está cerca de su límite. La ecuación es simple pero devastadora. Presión igual a masa por gravedad, dividida entre el área. El resultado, 1,8 megapascal de presión nueva sobre el fondo del lago, una cifra que supera las cargas inducidas en embalses como Hoover o Meade durante sus máximos históricos.
La doctora Gómez traza sobre el pizarrón la fórmula delta sigma 0,9 times a la 12 kilogramos times 9,81 metros por segundo al cuadrado, entre 4,9 times a la 8 metros cuadrados. Esto no es solo agua, es una losa invisible que empuja hacia abajo, forzando a la corteza a flexionarse y transmitiendo el esfuerzo a las fallas activas. Los modelos batimétricos muestran que la curva ipsométrica del Tahoe no es lineal. Por cada pie de subida, la superficie inundada crece exponencialmente. El último ascenso cubrió franjas de bosque, desplazó la línea de alta agua y en el proceso redistribuyó el peso sobre zonas inestables del fondo lacustre. La incertidumbre es real. La variabilidad de la superficie y la heterogeneidad de los sedimentos añaden un margen de error del 5 al 15%. Pero incluso en el escenario más conservador, la presión extra supera el umbral de 1.5 megapascal, suficiente para alterar el equilibrio de un sistema de fallas ya cargado por la tectónica regional. La doctora Gómez advierte: no solo es cuestión de peso. El agua penetra en los sedimentos, eleva la presión de poro y puede lubricar planos de falla a 3 kilómetros de profundidad. Si la permeabilidad del lecho es alta, la difusión de presión podría reducir la fricción en minutos u horas, no en décadas. La comparación con embalses de referencia es inquietante. En Hoover Dam y Lake Mead, incrementos de presión de 0,3 a 0,5 megapascal dispararon enjambres sísmicos y en casos documentados aceleraron rupturas mayores. Aquí, en Tahoe, la presión inducida es 6 veces mayor. La pregunta que flota en el aire es brutal. ¿Cuánto más puede soportar la córtex antes de que la carga acumulada desate un evento mayor? La fórmula de la catástrofe está escrita en el agua y la roca. Cada tonelada añadida, cada milímetro de presión, es un paso más hacia el límite crítico. Nadie puede predecir el momento exacto, pero la balanza tectónica del Tahoe nunca ha estado tan cerca de volcarse. Bajo la superficie azul y aparentemente inmóvil del lago Tahoe se esconde una arquitectura tectónica capaz de desatar el desastre. La doctora María Gómez, geofísica de la Universidad de Nevada, despliega ante las autoridades el mapa de la falla West Tahoe, una línea casi recta que se extiende más de 30 kilómetros bajo la ribera occidental y el fondo lacustre. Esta falla, junto con el sistema del cuenco de Tahoe, define el futuro sísmico de toda la cuenca. La geometría de la West Tahoe Fault es clara y aterradora. Una falla normal, inclinada entre 55 y 70 grados, con un desplazamiento acumulado de 300 a 500 metros desde el Plioceno tardío. La tasa de deslizamiento promedio, según los registros geodésicos y paleosísmicos, oscila entre 0,15 y 0,25 milímetros por año. Sin embargo, estos valores esconden una realidad más inquietante. El sistema ha permanecido en silencio durante más de un milenio, acumulando tensión en cada ciclo de carga y descarga del lago. La doctora Gómez señala el segmento sumergido, donde la falla corta el fondo a más de 500 metros de profundidad. Aquí, la acumulación de sedimentos y la presión hidrostática actúan como una losa sobre el plano de falla. Cada pulso de agua, cada pie adicional de nivel, multiplica la presión normal y reduce la fricción efectiva. El potencial sísmico es brutal. Modelos de ruptura basados en la longitud activa de la West Tahoe Fault, la falla de Tahoe sugiere que la magnitud máxima creíble ronda el M7,0, con escenarios extremos que alcanzan. Un evento de este tipo implicaría un deslizamiento promedio de 1.5 metros a lo largo de un plano de falla de 30 kilómetros, liberando una energía equivalente a la de los terremotos más devastadores de la historia reciente de California. Las simulaciones de ruptura muestran que el epicentro más probable se ubica en el segmento sumergido, donde la carga hidráulica es máxima y la acumulación de sedimentos facilita la lubricación del plano de falla. El desplazamiento vertical resultante podría superar los 2 metros, suficiente para generar una ola de tsunami de hasta 10 metros de altura, arrasando la ribera en menos de 2 minutos.
La terminología es precisa y escalofriante. Falla normal de alto ángulo, slip rate bajo pero constante, offset acumulado de cientos de metros y una recurrencia paleosísmica de 1200 a 1000 años. La última ruptura superficial data del Holoceno temprano. Desde entonces el sistema ha permanecido en silencio, pero cada ano de calma es un ano más cerca del límite crítico. La doctora Gómez concluye: no estamos ante una falla dormida. Estamos ante una estructura activa, cargada y ahora sometida a una presión adicional sin precedentes. El riesgo no es teórico, es una amenaza latente, amplificada por cada galón de agua que el lago recibe. La pregunta ya no es si la falla puede romper, sino cuándo y bajo qué detonador lo hará. El 3 de marzo de 2026, a las 2:14 de la madrugada, el sismógrafo USGS-TH01 bajo la costa occidental de Tahoe registró un pulso brusco de alta frecuencia. Magnitud 1,2, profundidad de 3,1 kilómetros, con epicentro a solo 800 metros del borde inundado. No fue un evento aislado. En los 30 días siguientes, sensores del USGS y del Servicio Geológico de California detectaron 9 microsismos por mes, una tasa sin precedentes en los registros sísmicos modernos del lago. El catálogo digital, revisado por la doctora María Gómez y su equipo, cartografió epicentros fuertemente agrupados a lo largo del segmento sumergido de la falla West Tahoe. Los gráficos del USGS revelaron un patrón inquietante. Los eventos aparecían en grupos temporales, cada uno coincidiendo con picos del nivel del agua registrados por el sensor 103370000. El análisis estadístico, utilizando pruebas de Poisson y puntuación Z, produjo un valor P inferior a 0,01. Científicamente, las probabilidades de que esta secuencia sea aleatoria son casi inexistentes. La doctora Gómez, con el rostro tenso en la sala de monitoreo iluminada de azul, siguió los puntos rojos en la pantalla. Cada punto rojo marca un microsismo desencadenado tras una subida repentina del nivel del agua. El enjambre se concentra donde la presión hidráulica alcanza su máximo, exactamente donde la geometría de la falla predice una caída de la fricción. Los registros de ondas mostraron frecuencias dominantes entre 6 y 10 hercios, típicas de rupturas inducidas por cambios de presión de poros en sedimentos saturados. Ninguno de los eventos superó magnitud 2,5, pero el patrón era inequívoco. La sismicidad de base aumentó después de cada pulso hidrológico, con retrasos de 2 a 10 días tras los niveles más altos del lago. El análisis espacial mediante algoritmos de relocalización de doble diferencia situó los hipocentros dentro de un corredor de menos de 1,5 kilómetros de ancho, alineado con el plano de la falla West Tahoe. Los modelos de difusión de presión, calibrados con datos de permeabilidad de campañas de perforación de 2024, indicaron que el agua infiltrada alcanzó la zona de falla en cuestión de horas. La presión de poros estimada en los registros superó 0,3 megapascales, suficiente para reducir la resistencia efectiva y permitir el deslizamiento de bloques rocosos previamente bloqueados. La doctora Gómez subrayó la gravedad de los hallazgos. Esto no es solo una coincidencia temporal. El aumento de la microsismicidad sigue la curva del nivel del lago con una precisión aterradora. Cada pulso de agua es un posible detonante. Si la tendencia continúa y la presión sigue acumulándose, el sistema podría escalar de microeventos a rupturas mayores. Los gráficos oficiales del USGS, presentados en la reunión de emergencia del condado, no dejaron dudas. La tasa de eventos se había triplicado respecto a los promedios históricos y la distribución de magnitudes seguía una ley de Gutenberg-Richter desplazada hacia valores más altos. Los análisis de clusterizados descartaron réplicas o ruido de fondo. La señal era real, tangible, y apuntaba a un mecanismo inducido por una carga hidráulica sin precedentes. Mientras los residentes dormían, ajenos al peligro, energía invisible se acumulaba bajo la superficie azul de Tahoe. La secuencia de microsismos era la única advertencia antes de una posible gran ruptura.
La pregunta que atormentaba a los expertos persistía en cada sala de crisis. ¿Son estos el preludio estadístico de un desastre tectónico? La ciencia, por ahora, solo podía ofrecer gráficos y probabilidades, pero la señal ya estaba grabada en la roca y el agua. A casi 300 metros bajo la superficie del lago Tahoe, la cicatriz de McKinney Bay corta la ladera occidental, un abrupto escarpe de 2 kilómetros de ancho revelado por sonar multihaz del UGS. Esto no es producto de una erosión lenta, sino el resultado de un colapso repentino, cuando un enorme bloque de montaña se desprendió y cayó al fondo del lago hace unos 50.000 años. Modelos digitales del terreno y núcleos de sedimento estiman el volumen de este deslizamiento en más de 12 kilómetros cúbicos, desplazando más de 10.000 millones de toneladas de tierra, bosque y roca glaciar en cuestión de minutos. La escala resulta casi inconcebible. Un solo evento, remodelando la cuenca en un instante. Los núcleos de sedimento perforados en el fondo del lago capturan la violencia de aquel momento. Bajo capas de lodo fino yace una mezcla caótica de grava y bloques, un desorden posible solo por una oleada cataclísmica. Las dataciones por radiocarbono y ceniza volcánica sitúan el evento en el apogeo del último máximo glacial, una época en la que clima extremo e inestabilidad tectónica convergieron en la cuenca de Tahoe. La cicatriz de McKinney Bay, una pared vertical visible en mapas de relieve sombreado, marca la línea de inicio de la avalancha, con sus dimensiones preservadas en el paisaje submarino. La evidencia aparece estratificada en los sedimentos, una gruesa capa de grava gruesa, un pulso de turbidita y luego el regreso a la tranquila acumulación de lodo lacustre. Todo apunta a un único momento explosivo. Modelos numéricos construidos con datos de sonar y estratigrafía de núcleos, 4 años consecutivos de ríos atmosféricos descargaron sobre la Sierra Nevada volúmenes de agua nunca antes registrados. Los datos del Servicio Nacional de Meteorología revelan que la suma de nieve y lluvia superó los 1.500 milímetros de equivalente en agua, una cifra que triplica el promedio histórico y representa más de 5.000 millones de metros cúbicos de aporte directo a la cuenca. El pulso hídrico de 2026 no fue un fenómeno aislado, sino el desenlace de una acumulación progresiva. El deshielo acelerado de la primavera, combinado con lluvias torrenciales, canalizó hacia el lago una masa líquida de 16 billion galones en menos de un mes. Este volumen equivale al 0.2% del total del lago, pero su impacto es desproporcionado. Cada galón añadido multiplica la presión sobre el lecho. Cada centímetro de ascenso transforma la frontera entre tierra y agua, sumergiendo infraestructuras, bosques y rutas costeras. La velocidad del llenado sorprendió incluso a los hidrólogos veteranos. En menos de 30 días, la línea de alta agua avanzó cientos de metros tierra adentro, borrando playas y desbordando muelles. Las estaciones automáticas de la TRPA y del USGS captaron el ascenso de la curva gipsométrica en tiempo real. Por cada foot adicional, el lago ganó 1.2 square kilometers de superficie inundada. En las imágenes satelitales, franjas de bosque ribereno desaparecieron bajo el agua, mientras los mapas de riesgo se reescribían a diario. La magnitud del aporte queda registrada en los balances hídricos oficiales. El caudal del río Truckee, único desague natural del lago, se disparó un 45% respecto a la media de las últimas 2 décadas. Las compuertas de control no lograron contener el flujo, obligando a emitir alertas de evacuación para zonas bajas aguas abajo. La presión sobre el sistema de presas y canales alcanzó niveles críticos, pero el verdadero peligro se acumulaba en silencio bajo la superficie lacustre. La pregunta que obsesiona a los científicos no es solo cuánto ha subido el nivel, sino con qué rapidez y violencia ha llegado esa carga. Los modelos hidrológicos muestran que un aporte tan abrupto es capaz de modificar la presión de poro en los sedimentos en cuestión de horas, transmitiendo el pulso a las fallas activas antes de que la cuenca pueda absorber el impacto. Nunca antes el lago había recibido un pulso de 16 billion galones en tan poco tiempo. El resultado es una sobrecarga que pone a prueba los límites físicos del sistema tectónico
y abre la puerta a escenarios de inestabilidad que hasta ahora solo existían en simulaciones teóricas. En 1936, el llenado de la presa Hoover cambió para siempre el canon del Colorado, creando Lake Mead, el mayor lago artificial de su tiempo. A medida que el agua subía, los sismógrafos comenzaron a captar una actividad inusual. Entre 1937 y 1941, la frecuencia sísmica aumentó un 250%, con enjambres localizados cerca del flanco sur de la presa. Ingenieros y geofísicos, sorprendidos por la magnitud del fenómeno, rastrearon el origen hasta la carga hidrostática. El peso del agua comprimía la corteza, elevaba la presión de poros y lubricaba fallas antes bloqueadas, liberando energía acumulada en forma de microsismos. Décadas más tarde, el patrón se repitió. En 2005, tras una subida de 30 pies en el nivel de Lake Mead, el USGS documentó una correlación precisa. Por cada pie de agua añadido, se generaban 0.12 eventos sísmicos adicionales al año, con un coeficiente de determinación de 0.78. Los catálogos sísmicos confirmaron que la relación no era casual. Modelos hidromecánicos mostraron cómo la presión se transmitía a lo largo de kilómetros, activando microfallas bajo el embalse. La comparación con Tahoe resulta inevitable. Aunque Tahoe es un lago natural, la carga hídrica de 2026 supera en presión inducida los máximos históricos de Hoover y Mead. Bajo el lecho de Tahoe yace la West Tahoe Fault, una falla activa y capaz de liberar energía mucho mayor que las fallas menores de los embalses. Mientras Hoover y Mead registraron aumentos de sismicidad con presiones de 0.3 a 0.5 megapascal, el pulso de Tahoe ha impuesto hasta 1.8 megapascal sobre zonas críticas de falla. La permeabilidad de los sedimentos lacustres de Tahoe, semejante a los depósitos de los embalses, facilita la transmisión de presión hacia el plano de falla. Si el mecanismo validado en Hoover y Mead se replica aquí, cada subida rápida del nivel puede disparar microterremotos o incluso rupturas mayores si la falla está cerca del punto crítico. Simulaciones alimentadas con datos de presión y geometría sugieren que el riesgo es real. La balanza tectónica puede inclinarse con una carga adicional modesta si el sistema ya está precargado por años de acumulación tectónica. El precedente es claro. Los embalses han demostrado que la corteza responde a la carga hídrica con un aumento de actividad sísmica medible. En Tahoe, la escala y la exposición humana son mayores. 50.000 residentes y 15 millones de turistas conviven con una presión acumulada sin precedentes. Sin sistemas de alerta ni protocolos de evacuación, la población permanece expuesta a un riesgo que apenas comienza a revelarse. Laura Mendoza mira el lago desde su ventana en Tahoe, donde lidera la asociación vecinal de la zona sur. Cada invierno recibe alertas de inundación en su teléfono, pero nunca ha visto una advertencia sobre tsunamis o terremotos. La única señal visible es una sirena oxidada en la plaza del ayuntamiento, instalada en 2010 como parte de un plan piloto que nunca se completó. Las otras dos sirenas, una en Tahoe City y otra en State Line, llevan años sin mantenimiento y no están conectadas a sensores sísmicos ni a los medidores del USGS. La protección real es casi inexistente. Carlos Ramírez, gerente de un hotel en la Ribera Norte, repasa cada verano los protocolos de evacuación para incendios y tormentas, pero nunca para un tsunami. Si la alarma suena, todos piensan en una inundación, no en una ola gigante que puede llegar en 2 minutes, comenta. Sus empleados, jóvenes temporales, desconocen que bajo el lago hay una falla capaz de liberar más energía que cualquier incendio forestal reciente. Los municipios ribereños, con 50,000 residentes permanentes, dependen de alertas generales del condado y de la intuición de sus habitantes. Los turistas, más de 15 millones al año, reciben folletos sobre osos y senderos, pero no sobre riesgos sísmicos o tsunamis. El plan de emergencia de 2010 prometía sensores, sirenas y rutas de evacuación específicas para eventos lacustres, pero quedó archivado por falta de fondos y coordinación entre California y Nevada. Hoy solo quedan 3 sirenas, sin pruebas regulares ni protocolos claros para distinguir entre una crecida y un tsunami.
Una simulación interna filtrada en 2022 estimó que, en caso de tsunami, menos del 20% de la población costera lograría evacuar antes del impacto. No hay rutas señalizadas, puntos de reunión elevados ni campañas educativas. El tiempo de respuesta es de menos de 5 minutos entre el colapso de la falla y la llegada de la ola. Para Laura y Carlos, la amenaza es la certeza de que la comunidad estaría sola, sin guía ni advertencia real. El modelo de ruptura más temido se despliega en la pantalla. Un sismo de magnitud 7, con epicentro bajo el segmento sumergido de la West Tahoe Fault, desencadena una reacción en cadena. El plano de falla, de 30 kilómetros de longitud, se desplaza en promedio 1.5 metros en cuestión de segundos. La energía liberada es brutal. El fondo del lago se eleva y colapsa, transmitiendo una onda de choque que viaja a través del agua a casi 70 metros por segundo. Los cálculos de aceleración máxima del terreno, pico de 0.35 a 0.45 G en la ribera oeste, superan los estándares de diseño sísmico de la región. Una franja de costa, desde Baldwin Beach hasta Tahoe City, queda expuesta a un sacudón que fractura muelles, rompe líneas de gas y derrumba estructuras en la primera línea de playa. Pero la verdadera amenaza no es solo el temblor. En los primeros 30 segundos tras la ruptura, la columna de agua sobre el epicentro se levanta abruptamente. Los modelos 3 demuestran cómo el desplazamiento vertical del lecho, más de 2 metros en el sector central, genera una ola inicial de 9 metros de altura. La cresta avanza como un muro líquido, barriendo la cuenca de oeste a este. No hay tiempo para alertas. La ola recorre los 15 kilómetros de ancho del lago en menos de 1 minuto. En la simulación, el agua impacta la ribera oriental con una fuerza suficiente para arrasar cualquier estructura, arrancar árboles y arrastrar vehículos cientos de metros tierra adentro. El renderizado detalla la secuencia: la ola principal, de 9 metros, seguida por trenes secundarios que amplifican la devastación en bahías y ensenadas. Las zonas bajas de Incline Village, State Line y Tahoe City quedan sumergidas bajo una masa de agua y escombros. El run-up supera los 6 metros en la costa norte y oeste, penetrando hasta 300 metros tierra adentro en las zonas más expuestas. En menos de 2 minutos, el paisaje idílico de Tahoe se transforma en un corredor de destrucción. Las cifras son implacables. Slip de 1.5 metros, aceleración máxima de 0.45 G, ola de 9 metros y tiempo de llegada de 30 segundos. Todo basado en parámetros validados por el USGS y simulaciones de escenarios extremos. La pregunta queda suspendida en el aire, sin respuesta definitiva. ¿Puede el peso récord del lago, sumado a la carga tectónica acumulada, activar este mecanismo de catástrofe? El modelo no ofrece consuelo. Solo muestra con precisión aterradora lo que está en juego si la balanza tectónica finalmente cede bajo la presión. Hoy, el lago Tahoe sostiene casi 1.000 millones de toneladas de agua por encima de una red de fallas activas, sin sistema de alerta ni plan de evacuación. La ciencia aún no responde si esta presión récord está reactivando la falla West Tahoe, pero el riesgo es real y creciente. Las comunidades y turistas viven sobre un detonador invisible. Lo inevitable no es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. ¿Estamos preparados para la próxima fractura?